Buenas noches con todos. Por favor, me confirman el audio. ¿Todo bien? Para poder comenzar la segunda parte. Buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Carlos Coveña. Buenas noches, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, pues vamos a comenzar con la segunda sesión de, del curso pues, de interpretación de análisis de suelos, aguas y foliar. En la anterior sesión, en el anterior capítulos, hemos visto todo lo que es muestras, tomas de muestras, análisis de suelos y análisis de agua. Y en esta segunda parte, pues vamos a ver partes de casos aplicativos de fertilización y por medio de los análisis de suelos, y también vamos a ver la parte final de análisis foliar, porque también es importante tener todos los datos. Mientras más análisis tengamos, pues más acertada va a ser nuestro diagnóstico para poder hacer cualquier tipo de manejo, obvio, ¿no? Porque no solamente va a ser de fertilización. Ustedes saben que la agricultura sostenible ahora intensiva está integrada. Entonces es parte de esto, ¿no? Es parte. Además, para volverse un cultivo de exportación o de ecológico, ¿no? De exportación orgánico, pues hay que saber cómo está el suelo, cómo está tu agua, ¿no? La calidad del agua y cómo está tu planta nutricionalmente. Y con eso pues se logra pues con los análisis foliares. Entonces ya tenemos tres parámetros. Y ahorita entramos al módulo 4 porque seguramente les van a dar este material para que puedan repasarlo. Bueno, es diseño de programas de fertilización basado en los análisis. Eso es lo que queríamos llegar. Para tener un buen diagnóstico, hay que saber, ¿no? Cómo están los involucrados en la producción, suelo, la relación suelo-agua-planta. ¿Me entienden? Suelo-agua-planta es una trilogía que es importante para llegar a tener una fertilización balanceada. Y no se olviden, el clima. El clima determina muchas cosas en la agricultura y la fertilización también. Y ya vamos a ver todo, pues, ¿no? Cómo el suelo, según sus propiedades físicas, químicas, eh, condiciona la fertilización, condiciona según su pH y la asimilación de nutrientes o la disponibilidad de nutrientes. Ustedes saben que cuando hay un pH muy bajo, pues el fósforo se bloquea, y cuando hay pH muy arriba, los microelementos también tienen una pérdida de asimilación. Entonces tenemos que hacer un análisis. ¿Tenemos que aplicar fertilizantes al suelo? Sí. ¿De qué forma? Edáficamente al suelo, podemos hacer al follaje, al folar o fertirriego. Y hay tres tipos de fertilizantes, ustedes ya los conocen, ¿no? Los orgánicos, los inorgánicos y los biofertilizantes que ahora están. Entonces, para poder llegar a tener una nutrición balanceada a una planta, es obvio tener los análisis de suelos, análisis de agua y análisis de tejido foliar. Eso sería lo ideal. Y también los datos climatológicos, si es posible. Ahora ustedes saben que la planta necesita una dieta balanceada, pero tampoco en excesos. Y por eso es que tenemos que hacer análisis para no sobre dosificar a la planta. Ustedes ya saben que también que eso produce procesos de fitotoxicidad. La planta se intoxica, hay quemaduras, se retuercen, los frutos se pueden caer, la flor se cae. Es muy importante saber en qué momento se ponen los nutrientes.
Los microelementos en floración, mejor hay que evitar. Han habido, y tengo una experiencia, les conté creo, de un técnico que hizo una aplicación de microelementos cuando la planta pues, de mandarina, de un cítrico, estaba ya cuajado y no manejó dosis de repente o lo aplicó con algo más que sinergizó el efecto y a los 2 días se comenzó a caer. La mitad de la producción se vino abajo y ese fruto todavía no crecía, ¿no? Estaba en desarrollo y ahí hubo un buen problema porque ya el fondo no le pagó nada a la empresa que le estaba suministrando los productos y la asistencia técnica. Pero bueno, a eso vamos, ¿no? Que hay que también tener cuidado con la fenología de la planta, con la fenología de la planta o en qué etapa está. No solamente en floración, si va a estar una planta de maíz en llenado, pues ya no le vas a meter de repente tanto fósforo, ¿no? Ya le meterás un poco balanceado nitrógeno, potasio, calcio, translocadores de repente. Y para poder a manera de introducción de este módulo, vamos viendo también algunos conceptos sobre qué es nutrición y qué es fertilización. No son cosas iguales. La nutrición, pues, es solamente para el proceso que la planta absorbe los nutrientes. Esa es nutrición. Y fertilización es lo que se le proporciona a la planta previamente seleccionado, lo que no ya sabemos que le vamos a poner, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, nitrógeno para la etapa vegetativa de crecimiento, de repente mezclado también con potasio para el llenado de algún fruto, dependiendo de la variedad de la especie que estamos viendo. ¿No? Fósforo, calcio al principio también es básico, pero por eso tenemos que saber en qué momento poder utilizarlo. El tamaño de la planta también determina. Si es una planta chica, pues hay que hacer los análisis, los diagnósticos de fertilización en base al tamaño de planta o a la edad de planta. No es lo mismo fertilizar una planta de 1 año o una que es una planta después del trasplante a una planta que supongamos sea un frutal y tenga más de 20 años, ¿no? En producción total, donde se le puede llegar al máximo en producción realmente, ¿no? Entonces, tenemos que tener los análisis. Ahora, teniendo análisis, pues la fertilización es más exacta y no vamos a sobreedificar, a sobrepasarnos para crear problemas ambientales. Ustedes ya saben que los fertilizantes químicos se pierden, entre comillas, se pierden, ¿no? Para la planta, pero se lixivian, se percolan, se penetran, para que ustedes conozcan, ¿no? Del suelo que están ahí, con el siguiente riego, baja. Y ese químico, porque son químicos, la urea es química, el fosfato de amonio es químico. Entonces esos químicos se van a las correntías de las aguas, ¿no? Las aguas subterráneas, ¿no? A la napa freática y sale a los riachuelos, sale a los puquiales, pensando que el agua de Puquio es buena, pero no, ya hay, ¿no? Y sobre todo que se mezcla de repente con relaves mineros. Ustedes saben que los relaves mineros utilizan mucho el azogue que es el mercurio, ¿no? Es un tóxico realmente. Y hay metales pesados, cadmio, estroncio, plomo. Entonces, tenemos que hacer una reducción de todos estos químicos que usamos. La urea se volatiliza, ¿no? La mitad, un 50% de urea se pierde si es que no la tapas bien, ¿no? ¿No? Se pierde bastante en el aire. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que se pierde en el aire? No, se van las nubes y rompe la capa de ozono o también se cargan las nubes con estos químicos y llueve. Y esa lluvia, pues muchos creemos que es una buena agua, pero si le hacemos unos análisis eh, eh,
unos análisis químicos en laboratorio, pues vamos a ver que tienen metales pesados o estos químicos. De, de todas maneras, uno no puede hablar nunca de una fertilización a alguien, ¿no? Porque muchas veces preguntan, ingeniero, ¿cuál sería el plan de fertilización, ¿no? En tal cultivo. O ingeniero, ¿qué le pongo a mi cultivo? Tú tienes que tener muchos datos. ¿En qué fenología está la planta? Ingeniero, ¿qué le pongo a mi papaya? ¿Qué le pongo a mi plátano? ¿Qué le pongo a mi ají, a mi pimiento? Pero tú no sabes en qué momento está esa planta, si está en trasplante, o está en vivero, trasplante, si está en crecimiento, si ya está floreando, si ya está cuajando, si ya está en desarrollo, ¿no?, de fruto, maduración, no sabes. Otra cosa que tampoco no sabes cómo está el suelo, ni qué tipo de suelo es. Entonces, las fertilizaciones al ojo, ¿no? Muchas veces no son tan acertadas como queremos, ¿no? Como queremos. O como manejamos de repente una fertirrigación cuantitativa. Cuando manejamos una fertirrigación cuantitativa, ¿no? Ustedes saben que es una fertirrigación. Es mandar el fertilizante por el sistema de riego y aprovechas en regar a la planta y en fertilizarla. Eso se llama una fertirrigación. Y hay dos tipos de fertirrigación. Hay una fertirrigación que es proporcional, donde toda la campaña metes 20, 20, 20, 20, por decir, entre comillas. Pero la fertirrigación cuantitativa, pues va cambiando, va ajustándose. Al comienzo le vas metiendo más fósforo, más calcio, nitrógeno. En floración le metas más fósforo, más calcio. ¿Me entienden? Y se van ajustando. Entonces ahí es más exacto. Y ahí es donde los análisis de suelos, agua y foliar cumplen su función. Porque tú sabes ya más o menos al 90% qué es lo que la planta necesita y cómo está tu suelo, para no malgastar, economizar y bueno, pues estar en armonía con el medio ambiente. Ya hemos dicho que los químicos son químicos. Y miren aquí cuántos tipos de químicos hay que usar. Aquí hay un programa de fertilización para un cultivo de mango. Un cultivo de mango, ¿no? Ustedes saben que es un frutal que, que tiene varias fases fenológicas, doble. Tiene doble fase fenológica, ¿no? Tiene una fase de plántula, de crecimiento, de árbol joven y de árbol grande. Pero también hay una fenología o unas etapas fenológicas internas, que es brotamiento, ¿no? Brotes de florales, floración, cuajado, desarrollo de fruto, tamaño de fruto, maduración de fruto. Entonces, sobre eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nunca digan esto, ponle de acá. Siempre pregunten en qué fenología, qué edad tiene tu planta. Es más, el tipo de suelo, ¿no? La densidad de plantas que hay por hectárea de repente, ¿no? Por ese lado también se pueden manejar. O por kilos por planta. Pero bueno, ese ya, esto, siempre van a haber fórmulas aproximadas. La cosa es nosotros innovar, ¿no? Según nuestros análisis de suelo. Es más, eh, eh, hay nutrientes que están bloqueados por tiempo, por tantas fertilizaciones que han hecho, ¿no? El suelo está, sí, lo que pasa es que están bloqueados por un pH diferente, o la planta necesita un pH diferente. Pero tú cuando haces una corrección de suelos, mejoras el pH, ¿no? Lo elevas, lo bajas, dependiendo, neutralizas sales, neutralizas carbonatos, sodio, todo eso. Entonces, esos nutrientes
se ponen a disponibilidad. Entonces la planta comienza a prosperar porque ya está en su hábitat ideal, con un pH mejorado, ¿no? Y con materia orgánica, que materia orgánica incentiva el intercambio catiónico, ¿no? De repente metemos algunas arcillas, mejoramos la textura del suelo para que se vuelva más fértil y todo eso, pero tratamos de bajar los químicos. Cuando ya nosotros estemos trabajando en un fondo que es orgánico, pues al principio de repente podrá haber un poquito de repente de impulso de algún químico, pero de ahí ya eh, el manejo es casi totalmente orgánico, materia orgánica, estiércol, humus, ¿no? Tierras de diatomea, guanos, compostajes, bocachis, materia orgánica, abonos verdes, cenizas, tierra de huesos, musgo, materia orgánica, la que tú quieras. Y bueno, ahora, como les digo, aquí acá hay un tipo de cuadro de fertilización, pero es para cítricos, para diferentes tipos de cítricos, ¿no? Hay naranjo, hay clementino, saxuma, limón, y te dan el distanciamiento. Fíjense, ¿no? Te dan el distanciamiento. Y la dosis va a ser por gramos por árbol, ¿no? Entonces ya este es un plano eh, pero por ejemplo, aquí estamos en el aire realmente porque no sabemos en qué fenología está este cítrico, ¿verdad? Pero por la dosis que están metiendo, 600 gramos de nitrógeno, ya es un cítrico adulto, o ya por lo menos tiene unos 4 años, que ya está produciendo ya, o está comenzando a producir esta planta. Pero como les digo, pues no es exacto. Siempre hay modelos, siempre hay... Ahora también hay que conocer de repente los valores de extracción de nutrientes de cada cultivo. También es importante, ¿no? Y acá hay un cuadro para la fertilización de tomate, pero aquí sí está mejor explicado. Aquí está con fenología. Aquí hay, así deberían ser, ¿no? Más, al menos más acertado. Y miren, y dense en cuenta cuántas fertilizaciones pueden haber durante la campaña. 8 fertilizaciones que se pueden hacer en un tomate para tenerlo bien, ¿no? Durante todas sus etapas fenológicas con un buen balance biótico, hormonal, un balance enzimático, un balance nutricional, un balance eh, que incentive su nivel de inmunidad, su capacidad de resistencia a las plagas, a las enfermedades, a los estrés abióticos, no abióticos, ¿no? Ustedes conocen ya todo eso, pero para que vean que fragmentando la fertilización es mejor, fragmentándola, dosificándola. No le vas a meter más ni menos, pero se la vas a fraccionar. Y si la puedes corregir, se puede corregir en buena hora. Y la planta da más. Y, y yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Cuando hay una fertilización en un frutal, por ejemplo, en mandarina o en palto, cuando haces una fertilización edáfica, o sea, al suelo, lo haces comenzando la campaña, ¿verdad? Comenzando la campaña o cuando la planta ya está ya de nuevo que se está activando, previa previo tratamiento radicular, una vez por año mínimo. Le das una fertilización a comienzo de campaña y le das la otra.
a los 4 meses o a los 5 meses. Y ese fertilizante al mes ya no hay fertilizante. La planta se queda en el aire, se queda en el aire 3, 4 meses a merced de su sistema radicular y su intercambio del follaje, ¿no? Que por ahí también hay una resección de absorción de nutrientes y con algunas aplicaciones foliares, pero la fertilización de fondo a la raíz es mucho más importante. Por ahí la planta come, absorbe, ¿no? Mucho más. Entonces, eh, la fragmentación es lo mejor. Entonces, a esos mismos paltos le damos una fertirrigación. Cada semana que regamos los paltos, ahí le metemos fertilizante. La siguiente semana que regamos, por ahí le metemos fertilizante. Y la planta va a estar mucho mejor. ¿Se acuerdan del ejemplo de que a los muchachos que están aquí en la clase, eh, em, a los muchachos, a Arsenio, a Arnold, a la señorita Belit, ¿no? A Berenice, le damos un pavo entero, un pavo de 10 kilos, enorme, horneado, para que se lo coma. Y ellos se van a comer, pero se van a comer nomás una pierna y un poquito de la pechuga. Y ya no van a poder comer más. Y ya se les retira el pavo, ¿no? 2 días van a comer pavo hasta empacharse y ya no va a haber pavo. En cambio, al resto de los muchachos, a él y a Edgar, a Félix, a Grace, a Juan Vargas y a Lita, pues a María le doy un pollito a la brasa, ¿no? Un pollo a la brasa cada 2 días. Cada 2 días, un pollo a la brasa. 2 días, un pollo a la brasa, ¿no? 10 pollos a la brasa, porque el pavo pesaba 10 kilos. ¿Ustedes quién cree que va a estar, el primer grupo o el segundo grupo más nutrido o menos estresado al menos, ¿no? No sé si yo estoy llegando con ese ejemplo ahorita a ustedes, con ese ejemplo práctico de cómo el fraccionamiento es mucho mejor y no vas a tener que tener problemas con intoxicar campos, intoxicar tu planta, puedes afinar la fertilización. Entonces, para eso es importante, para poder dosificar. Ahí está el éxito. Por eso que, por eso que los cultivos que son por fertirrigación, los cultivos que son por hidroponía, que tienen constantemente nutrientes, las plantas dan 3 veces más, 4 veces más que una planta, pues, normal, produciendo la normal, con un riego de gravedad, con una fertilización 2 veces al año. Y muchas veces esa fertilización no es muy buena. Ustedes saben, ¿no? Que el Perú no hace fertilizantes. El Perú no hace fertilizantes. El Perú no hace urea, no hace fosfato de amonio, cloruro de potasio. Solamente tenemos la roca fosfórica de Bayobar. Disculpe, pero ahí está. En el fraccionamiento está el éxito, muchachos. Para que se acuerden del ejemplo del pavo y del pollo. Y bueno. Hay que ajustar la fertilización según el tipo de suelo, el tipo de agua que tengamos y de las condiciones climáticas. Estos tres elementos, suelo, agua y condiciones climáticas, envuelven los diagnósticos de fertilización o las interpretaciones que vamos a darle a estos análisis de suelos. Entonces ahí ya vamos viendo cómo la vamos, como dicen acá en el Perú, ya la vamos craneando, ¿no? La vamos pensando. A ver, ¿qué fertilizante vamos a usar? O de repente, ¿qué sistema, ¿no? De manejo vamos a darle? Agua, malezas, control de plagas. Eso es vital.
Porque una planta sana, una planta que no tiene competencia de malezas, que está bien activada, pues va a, va a absorber mejor los nutrientes, es más, va a producir más solita. Yo muchas veces les he dicho a los agricultores, mantengan, cuando son frutales, mantengan su raíz bien sana, mantengan su raíz sana, bien activada, con flujos radiculares. Haz- Métele fuerza a la raíz y vas a ver que la planta va a ser más fuerte arriba, de Phytophthora, de Oidium, de, de los problemas aéreos, ¿no? Oidium, mildew, royas, monilias y todas las demás hongos patógenos que atacan los frutos y las hojas y las ramas que son la parte aérea. Entonces, por ahí vamos viendo. Hay que usar la dosis correcta del fertilizante. No podemos echar más porque a la planta la podemos intoxicar si es sensible a algún elemento. Por ejemplo, el bórax, el boro, es tóxico. La planta necesita boro, pero necesita ¿cuánto? 20 partes por millón, que es indispensable, sí, pero mucho cuidado, ¿no? En el momento correcto, claro, ver qué fenología está la planta. De repente va a ser una fertilización foliar y el tiempo no es el apropiado. Ahí hay que estar de la mano con, con los datos agrometeorológicos que pueden, ¿no? Los fundos ahora tienen sus centrales de agrometeorología, ¿no? Miden humedad, temperatura, precipitaciones, miden horas de sol, radiación, miden dirección y fuerza del viento, ¿no? Tienen instrumentos, anemógrafos, higrómetros, pluviómetros, termógrafos y todo eso. Ahora, el lugar correcto donde fertilizar también. Hay sitios donde la planta puede absorber mejor. Mucha gente fertiliza al pie de la planta, donde esa raíz es la principal, es la pivotante. Ahí no hay absorción. Donde hay absorción es a la periferia, ¿no? En el contorno del árbol, a una perspectiva de la copa del árbol. Ahí es donde se absorbe más, ahí están los pelos radiculares y todo. Entonces ahí es donde se dan los tratamientos, las fertilizaciones, los riegos. El agua, el agua de riego nunca debe tocar el tronco o el tallo de la planta para evitar problemas de pudriciones o hongos de la madera, la acidoplodia, ¿no? Botrytis. Ustedes conocen todo eso. ¿Por qué? Porque esos son problemas vasculares. Son problemas vasculares, así como el Phytophthora, el Fusarium, ¿no? Que son problemas que matan los sistemas vasculares de la planta, el xilema y el floema, te lo anulan. Pero bueno, acá tenemos algunos fertilizantes para fertirrigación. Estos son los fertilizantes que usamos más en fertirrigación, ¿no? Y aquí, de aquí se ha olvidado también de poner otros tipos de ácido. Aquí dice ácido fosfórico, nada más. Pero se usa también el ácido nítrico como fuente de nitrógeno y el ácido sulfúrico como base de azufre. Y también usamos pues diferentes ácidos orgánicos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, le podemos meter ácido cítrico, ¿no? Diferentes tipos de ácidos orgánicos. Pero bueno, hay que tener cuidado también pues con la compatibilidad, ¿no? Ya vamos a ver un cuadro de compatibilidad de repente más adelante. Los fósforos con los calcios, a veces hay problemas de precipitación con los azufres. Pero aquí en este cuadro, pues ustedes van a ver más o menos, si es que manejan fertirrigación, una buena ayuda, ¿no? La densidad de los productos, la temperatura del agua, el pH en el que se preparan, influye mucho.
Entonces, hay fertilizaciones que se tienen que hacer en base al clima. Hay zonas cálidas, desérticas, y hay zonas pues también que hay mucha disponibilidad de agua, como el caso de la selva, ¿no? Que hay mucha precipitación. En los cultivos de cacao, de café, de plátano. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. ¿Para qué? Para tener una buena fertilización o aplicar esto de una forma preventiva o innovadora para poder mejorar la eficiencia de estos fertilizantes. ¿Quién no quiere eso, no? Eso es lo que uno desea. Pues, si vas a poner fertilizantes al suelo, hay que saber pues qué tipo de suelo, si es un tipo ácido o alcalino. Yo antes de meter fertilizante, si es un suelo muy ácido, a ver, los que tienen suelos en la selva que son de 4,5 de pH, y su café y el plátano, todos son de pH de 5,5 para arriba, pues primero antes de fertilizar, yo creo que deberían neutralizar el pH metiendo bastante cal agrícola, o sea, sulfato de calcio tetrahidratado para mejorar el pH y subirlo, para subirlo. O si está muy subido, pues para bajarlo con otros ácidos, ácidos orgánicos, ácido húmico, fúlvico, ácido fosfórico, ácido nítrico. Pero primero hay que corregir el pH, ¿para qué? Del suelo, para que esté de acuerdo con el pH de la planta. Las plantas tienen un pH donde trabajan, ¿no? Adecuado. Supongamos que el pH del arándano, el arándano prefiere un pH de 4,5 a 5,5. Entonces acá en la costa no tenemos ese suelo. Nuestros suelos de acá de la costa del Perú, eh, donde más se siembra arándano, obvio, es de 7, 7,5, 6,8. Entonces, el arándano no se va a poder adaptar. Por más que le pongamos ácidos nítricos, ácidos, ¿no? Va a llegar un momento que la vamos a matar a la planta. O va a vivir estresada. Por eso que acá la mayoría de los cultivos, pues, le ponen un estrato, un sustrato. Siembran artificialmente con unos baldes, unos plásticos y unas bolsas, ¿no? De protección UV de 40 kilos. Y de repente por ahí, una vez que ya la planta está bien hecha, de repente puede haber un trasplante, pero se maneja así. ¿Por qué? Porque, y el sustrato puede ser pajilla de arroz a un 80% y un 20% de musgo para que le dé, ¿no? Consistencia. O puede ser también fibra de coco, aunque ustedes saben que es un poco cara. Es caro, ¿no? Y bueno, pero es la única manera de manejar algunos cultivos. Entonces, igual que el clima, ¿no? Como estamos aquí en este capítulo del clima, pues hay que saber en qué clima estamos sembrando, ¿no? Y qué le podemos meter. De repente tenemos que usar fertilizantes de liberación lenta, ¿no? De repente si son para frutales, mejor que usar un producto que sea de liberación lenta y tenga un 12-12-17 o un 14-14-19 y que sean así, ¿no? De estas formulaciones que duren 2-3 meses. En cambio, si tú metes urea, metes fosfato de amonio, a la semana yo estoy seguro que ya hay, pero está bloqueado. O ya está en proceso de que la planta ya jaló, ya ahí quedó. En cambio, estos no, estos duran. Tú escarbas el suelo y al mes y medio, 2 meses todavía encuentras por ahí una bolita azul que ya está media blancona, o en el caso del nitrofosca especial, ¿no? Y todavía encuentras una cosita rojita con blanco. Es una tecnología de liberación lenta y vas a contaminar menos el suelo. Vas a contaminar menos el suelo y además la planta va a tener el ejemplo del pollo a la brasa.
¿no? Cada vez que tú riegas, se humedece el suelo y se humedece el fertilizante y va a soltar, se va a diluir, solucionar. En cambio, la urea es como el pavo, que de un solo pepazo, o si es nitrato de amonio, de repente hasta en dos pepazos, ¿no? Pero bueno, de ahí nadie lo va a ver. Entonces, para frutales, yo creo que estos productos son lo ideal. Y hay plantaciones en climas fríos también, ¿no? Yo creo que ahí es más esto, meter materia orgánica, incentivar microbiología del suelo, meter rhizobiums, meter faceliomices, meter trichodermas, ¿no? Meter todos esos materia orgánica, lombrices, mejorar el suelo, ¿no? Muchas veces esto fertilizamos nada más. Fertilizamos con estos, que son químicos, pero no restituimos la salud del suelo, no mantenemos la salud del suelo, la vida al suelo. Si, ¿usted qué cree? Que si cae esta urea fosfatada o este sulfato de potasio en el suelo y se diluye, ¿no va a matar organismos benéficos? Y de repente también patógenos, ¿no? Pero esteriliza todo, es químico. Ya esa parte donde cae se disuelve, se vuelve estéril el suelo, ¿me entienden? Entonces, cada vez que fertilizamos con estos productos, siempre vamos a intoxicar el suelo, y no solamente el suelo, ¿no? Las aguas, el ambiente. Por eso es que ya están prohibidos prácticamente en los cultivos de exportación. En Europa, en Asia, en Estados Unidos, no quieren productos que tengan rastros de estos elementos, ¿no? Menos de los agroquímicos, de los venenos, de los pesticidas. Pero de todas maneras, el clima tiene un efecto en la absorción, durabilidad, persistencia de estos fertilizantes o de una fertilización. En el frío, pues hay limitaciones, ¿no? El calcio se pone lento. De por sí ya es lento el calcio. Ustedes ya saben que de por sí es una molécula que es muy lenta en el momento de translocación. Por eso es que siempre viene con boro. O mejor usar un proteínato de calcio. O usar de repente un proteínato de calcio. Un, un salicilato de calcio. Algo que le dé más movilidad. Pero el frío reduciría más esta translocación. Y pues las raíces también se afectan. Y ahora también a la inversa, cuando hay mucho calor, la planta se deshidrata, transpira. Ustedes bien saben eso, ¿no? Los estomas se abren, pierden humedad, ¿no? Pero de todas maneras, eso hace que haya mejor absorción de nutrientes, porque a la planta la obligas, ¿no? Pero cuando ya llega una etapa de 42 grados, 40 grados, más bien es problema, por diferentes factores. Clima, o de repente hay mucha materia orgánica en el suelo, demasiada materia orgánica sin madurar. O sea, una materia orgánica cruda que no la supieron o que la echaron directo. Ese es un error. Los abonos orgánicos siempre tienen un proceso de fermentación porque salen calientes. Ustedes han tocado el guano, ¿no? El estiércol, el humus, tienen una temperatura elevada, a veces hasta de 60 grados centígrados. Cuando haces compostaje, 60 grados centígrados, llega en la fase termófila, porque son 4 fases que tiene el compostaje, pues ahí sí aumenta la temperatura. Pero ya sabemos que las diferencias entre un fertilizante orgánico y un inorgánico, las ventajas y las desventajas, eso ya lo sabemos mucho, ¿no? Y al final vamos a tener que, si vamos a exportar, pues tenemos que usar fertilizantes orgánicos. Cuando tú te asocias al Global Gap y te comprometes a sacar a hacer el Global Gap,
para que el SENASA te dé tu certificado y de ahí puedas postular a los mercados de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Es importante, pues, ser orgánico para que tengamos certificación, diferentes certificados orgánicos, no solamente el SENASA, ¿no? El Rainforest, el Fair Trade, eh, todo lo que son los del USDA, ¿no? Del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Organic, todo eso tienes que tener al día. Y si tienes más, ¿no? Varias ISOs, varias normativas, HAP, el ISO 9001, ¿no? Normas de calidad, todo eso te ayuda. Te dan 3 años para que tu cultivo, que sea químico o convencional, lo vuelvas a orgánico. Te dan 3 años y siempre te visitan, te corrigen, ¿no? Te van a inspeccionar, se llevan muestras de suelo, de frutos, de tejidos. Ellos hacen sus análisis de suelos, a ver si estás usando químicos, hacen sus análisis foliares, se llevan unas muestras de hojas, se llevan tejidos, se llevan algunos frutos, o sea, para que puedas, pero de todas maneras, tenemos que ir a la tendencia de usar fertilizantes orgánicos. Aquí hay un cuadro de comparativo entre fertilizantes que son químicos y de origen vegetal. Eh, Son más lentos los de origen orgánico, pero son perennes. Son bajos en cantidad, pero es constante. En cambio, los químicos son muy elevados de concentración, pero a la semana se apagan. Yo les doy así un dato. Un buen estiércol o un buen compostaje puede llegar a tener hasta 4% de nitrógeno. 4% de nitrógeno. De fósforo puede tener 2. De potasio puede tener 2, 4. Microelementos también bajos. En cambio, una urea, ¿cuánto trae? 46% de urea, de nitrógeno. 46%. A 4% es enorme. Pero ahí está de nuevo, ¿no? Que la urea es el pavo. Es el pavo. Y el estiércol o los compostajes son los pollos a la brasa. Entonces, llega un momento en que el pavo se va a acabar y se va a bloquear, se va, como ustedes quieran, hasta se puede intoxicar la planta con mucho, ¿no? Quema. ¿Han visto cuando hay toxicidad, cuando cae la urea o se queman las plantas? Sí hay. Entonces, pero a la semana ya no va a haber. En cambio, esos 46% ya fueron, ya. De hecho, que el 23% se pierde. La mitad se pierde, así. Se pierde, del 23%. De ese 23%, la mitad se lixivia, el otro mitad creo que se volatiliza. Y de ahí la planta absorbe también algo, ¿no? No crean pero se acaba. En cambio, los estiércolos, los orgánicos, van a estar dando 4% de nitrógeno, pero 4% siempre, 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 siempre. Esa es la diferencia, una de las diferencias. ¿No? Que activa el suelo, lo activa el suelo. Los fertilizantes químicos no, más bien lo maltratan. Aquí también hay un cuadro para que ustedes ya cuando tengan este material puedan revisarlo con más detenimiento, pues son un comparativo entre la fertilización orgánica e inorgánica. Y para hacer cualquier tipo de estas fertilizaciones, así sea orgánica o inorgánica, tenemos que hacer un análisis de suelo y saber interpretarlos, como ya hemos visto en el primer capítulo. Entonces, vean este cuadro con las características: enlace, solubilidad, conductividad eléctrica. ¿Me entienden? Hay muchos parámetros que podemos comparar entre estos tipos de fertilizantes. A los compuestos orgánicos también les podemos llamar enmiendas orgánicas. Y ahora han salido muchos tipos de biofertilizantes también, ¿no? Los bioles, los bocachis, los tacamas, ¿no? Que son técnicas de compostaje. El desecho de animales de sacrificio
fertilizantes a base de sangre, de toro, de ganado vacuno, ¿no? De rumen, todo eso lo muelen y lo pasan por filtros y de ahí hacen un producto ecológico, ¿no? Entonces, todo eso se puede usar. Ahora hay muchos extractos, pero siempre tenemos que hacer una técnica de monitoreo de suelos, antes y después. Claro, pues, porque mira, antes para saber cómo va el suelo y después de que fertilizas, ¿cómo no te va a dar la curiosidad de saber cómo está el suelo, ¿no? O cómo quedó el suelo después de la fertilización y de la campaña que tuviste. Lamentablemente antes era difícil estar haciendo todos estos tipos de muestreos a cada rato, pero ahora pues con la tecnología que hay y con los sensores que hay, ¿no? Yo tengo un amigo que distribuye esos sensores 5 en uno. Te miden la temperatura del suelo, el pH, la conductividad eléctrica, el nivel de NPK, ¿no? Como 5 sensores lo vas metiendo a cada rato y eso tiene un USB, un puerto para poder jalar datos, lo interconectas y ahora hay mil cosas, hay sensores. Ahora yo hace 25 años que salí de la universidad, pues todavía no había mucha tecnología, ¿no? Recién por ahí algo de tecnología, pero ahora pues todo es digitalizado y todo se sube a la nube y todo se puede compartir y hay softwares que te hacen modelos de fertilización. Tienes que meterle muchos datos, el análisis de suelo, el análisis de agua, el análisis foliar, los datos. ¿No? El clima que manejas, la variedad de la planta que estás sembrando, pues lo más datos que tengas, para que el programa te bote, pues, ¿no? La fenología de la planta, en qué estado está, ¿no? Y te bota 5 modelos de fertilización y ya uno escoge, o vas probando, o vas innovando. Entonces, eso es bueno, ¿no? La innovación. Pero siempre tiene que haber un plan de monitoreo de suelo, eso está, hay un decreto supremo que avala el monitoreo de suelo para poder identificar muchas cosas, ¿no? Es un decreto que con marco legal y todo, pero lo que tenemos que tener en cuenta, pues que hay que tener un uso eficiente del fertilizante. De repente vamos a seguir con la fertilización química mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hasta que podamos optar por una fertilización más sostenible. Yo creo que se comienza con un 60% de fertilización orgánica y 40% de química. Y al siguiente año le metes 80% de orgánica y 20 de química. ¿Para qué? Para no bajar la producción de un solo pepazo, de mucho golpe. Para no bajar la producción, hasta que la planta ya se vuelva más consistente, más estable con las fertilizaciones orgánicas. Y sobre todo que estás mejorando el suelo, ¿no? Pero ahora sí, pues ya se puede hacer determinaciones más exactas para hacer estas fertilizaciones. Aparte de los análisis de suelo, pues ahí tenemos sensores que miden in situ a cada momento, ¿no? O pues los drones que hay ahora, ¿no? Que son inteligentes. Y en otros sitios, pues hay robots, ¿no? Hay robots que son, que son humanoides, que ellos mismos toman fotos, evalúan, ¿no? Tienen su base de datos, escanean, amplifican fotos, andan por los campos, ¿no? O de repente también ayudan a cosechar y todo eso, ¿no? Dependiendo del rubro en que los quieras meter, pero siempre va a haber un programa o un esquema de fertilización. ¿Qué fertilizante vamos a usar? ¿Qué fertilizante vamos a usar? Si es una fertilización, pues tienes que usar fertilizantes de muy buena calidad. Y tienen que ser de calidad porque acá en el Perú no hacen, ¿no? Son productos que vienen de Europa, alemanes, españoles. Son los famosos cristalizados solubles.
Y si hay que usar fertilizantes al suelo, en el Perú tampoco no hacen urea, no hacen fosfato de amonio, no hacen cloruro de potasio, no hacen sulfato de potasio. Con la roca es roca fosfórica, roca fosfatada de Bayoar. ¿Cuánto debemos aplicar? Según la planta, según la fenología, según el suelo, según el clima. ¿Mm? Todo eso hay que tener, ¿no? Un buen fertilizante, una buena dosis, una buena forma de aplicación, el momento exacto y el momento exacto. Las fertilizaciones en la agricultura son muy exactas. Es como si un niño en los primeros días necesita proteína, ¿no? Leche, calcio para crecer, para su cerebro, ¿no? Tenga ATP, adenosintrifosfato, ¿no? Para que cumpla con todas las funciones. Pero si no le das proteína, no le das, ¿no? ¿De dónde? Después que tenga el niño 6 años y le des proteínas, leche, ya no va a ser lo mismo. En la agricultura es lo mismo. Las plantas necesitan en un momento exacto esto y lo de acá y lo de acá. Por eso es que el momento es ideal. El momento. Ahora, si lo fragmentamos, ese momento, ustedes ya saben esa frase, ¿no? Ese ejemplo de la fragmentación, mucho mejor. Pero tenemos que trabajar integradamente. ¿Para qué? Mantener todo en sostenibilidad, raíces, plantas, si es ganado, ganado, si es minimizar el uso de químicos, minimizamos el uso de químicos, si es de mantener técnicas asociadas para mejorar suelos, ecología, usamos, si hay que usar labranza mínima para no distorsionar los suelos, los usamos, ¿no? Todo, si es de usar plantas más resistentes genéticamente, si hay que hacer rotación de cultivos, todo eso es mejor. Tenemos que ayudarnos con todo en la agricultura integral, ¿no? La rotación de cultivos es una práctica muy elemental. Ya les he explicado por qué, ¿no? Porque le cambias le cambias, le cambias el confort a la planta. Supongamos que siembras maíz, 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 maíz todos los años, pues siempre va a haber cogollero, cogollero, va a haber el gusano cogollero, ¿no? Espodóptera, espodóptera. Y el suelo se va a gastar de ese horizonte más ahí. A los 40 centímetros va a estar bien débil ese suelo, bien gastado. Pero si en vez de maíz al siguiente año le pones soya o un frejol, el espodóptera no le va a gustar irse al frejol o a una brasicácea, o como puede ser un coliflor, una col china o un brócoli, no le va a gustar. Entonces le cambias el confort a la plaga, a las plagas, a las enfermedades, y el sistema radicular va a gastar nutrientes o va a jalar nutrientes de otro horizonte, de otra capa del suelo. Ya no va a ser donde estaba acostumbrado el maíz, maíz. Entonces, mientras más rotación haya de diferentes especies, es lo mejor. Y bueno, las buenas prácticas agrícolas, por favor, ¿no? Sostenibilidad. Si vas a hacer fondo de exportación, caballero, vas a tener que cumplir con todas estas normas, ¿no? ¿No? Uso de eficiente de fertilizantes, manejo de agua, manejo del medio ambiente, ¿no? Usar productos de confianza, y bueno, pero te va a dar mayor retribución. Ustedes saben que los productos que son exportables, pues quintuplican el precio de un producto para mercado nacional. Y en lógica, porque también es más gasto, ¿no? Un cultivo orgánico va a originar 3 veces más gasto que un cultivo normal. Y es por los ingredientes que tenemos que usar, que no son químicos, son biológicos. Si los químicos se degradan y la plaga ataca, imagínate los biológicos que son de repelencia, son de protección, hay que aplicarlos más seguido, y eso incrementa.
mano de obra, mano de todo. Pero ahora como hay drones que fumigan 40 litros de producto en 10 minutos, se hacen 1 hectárea en media hora, no hay ningún problema, ¿no? Pero para hacer todas estas innovaciones, ya saben, análisis de suelo, análisis de agua y análisis foliar. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener un buen diagnóstico nutricional. Igual que cuando vas al doctor. El doctor, por muy doctor que es, por mucha eminencia que es, te va a mandar a un laboratorio y te va a decir, ¿sabes qué? Tráeme análisis de sangre completo, análisis de heces, análisis de, de colesterol, de triglicéridos, ¿no? Todos los análisis que puedas hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque según eso va a tener una mayor capacidad de diagnóstico, va a tener una mayor capacidad de enfrentar el problema o el plan de fertilización en este caso, o de repente mejorarlo. Ahora con estos instrumentos que se pueden hacer análisis a cada rato, se puede ir mejorando las fertilizaciones, ¿no? Dependiendo de la etapa fenológica que está. eh. Entonces aquí estamos pasando en el módulo 6 en sí, que ya es el análisis foliar, que es vital. Muchas veces está olvidado el análisis foliar, ¿no? Pero es un análisis que es muy importante porque complementa, complementa los datos para una fertilización integrada, sostenible, ya saben, ¿no? ¿No? Entonces, podemos ahí predecir cómo está la planta en sus niveles nutricionales directamente. Pueden hacer estos análisis antes de campaña, o sea, al comienzo de campaña o finalizando, puede ser también una intermedia. Ya vamos a ver cómo es la técnica de recolectar unas hojas, pues llevamos al laboratorio, ¿no? Un proceso de lavado, de secado, trituración y pasarla pues por algunos instrumentos, ¿no? Un cromatógrafo, un espectromotógrafo de gases, ¿no? Y salen los microelementos o algunas fórmulas de Katja que vamos a ver más adelante para determinar NPK. Y eso pues es vital. ¿Para qué? Para prevenir. Para prevenir. Ustedes saben que la agricultura de prevención es mejor que la agricultura de curativa, ¿no? Porque igualito tienes que gastar cuando esté la planta malograda, cuando esté dañada. Entonces, mejor es a la prevención. Si ya sabes que le va a atacar una cosa, mejor hay que trabajar a la prevención, manejar el agua. Y bueno, todo, no solamente el agua. Pero los análisis foliares son importantes porque es una herramienta más de diagnóstico. Eso es lo importante, ¿no? Ya te da un mayor espectro de conocimiento de cómo está el nivel fisionutricional de tu planta. Y ustedes saben que una planta con un buen nivel fisionutricional, ya sabíamos que si tiene un buen nivel fisionutricional, cumple mejor con sus factores, con sus funciones fisiológicas, cumple mejor con su proceso de fotosíntesis, de transpiración, de translocación, de respiración, de absorción de nutrientes. Se incentiva su nivel de hormonas de defensa, mejor dicho, sus, su sistema inmunológico, aumentan sus fitoalexinas, ácido jasmónico. Entonces la planta se pone más fuerte y ya no necesita ni tanta fertilización. Ahora, si la raíz la tiene bien activa y tú le metes fertilización adecuada, y pues la planta va a estar funcionando al 100%. Una planta con un buen manejo fitosanitario se comporta mucho mejor que una planta que está atacada por alguna enfermedad o está estresada. Pero es importante los análisis foliares porque sirve para identificar algunas falencias o deficiencias
que pueda tener el cultivo. O de repente, por ejemplo, ver, dicen que las pecanas jalan bastante fierro, ¿no? Antiguamente le metían esos clavos oxidados al tronco, ¡pra, pra! ¿No? O sea, una agricultura pues antigua, pero que de repente algo tendría de cierto, no sé, yo creo que más le estaban haciendo un daño y un estrés y le clavaban unas estacas de fierro oxidado, así como, ¿no? Como al tronco, para ver si la savia por ahí interceptaba, ¿no? Los haces vasculares. Pero bueno, y dicen que la pecana jala bastante fierro. Entonces ahí sería ideal, ¿no? Esto comprobar. Pero bueno, para hacer un análisis foliar y encontrar los niveles de nitrógeno que tiene la planta o ese tejido específico, pues hay un método de análisis que se llama el método de Helda, que le estaba diciendo, ¿no? Que también se llama de Dumas, que ahora es el más moderno, Dumas. Pero estos se hacen pues extrayendo o determinando en los niveles de nitrógeno con algunos ácidos, como el ácido sulfúrico. O el destilador que tiene un titulador automático que según eso vamos determinando. Hoy, para encontrar el fósforo, hay un método de análisis que se llama de colorimetría, azul de molibdeno. Son reactivos, son productos de laboratorio, ¿no? Entonces, o puedes meter también el tejido a un espectrofotómetro. Y ya les estaba diciendo, pues el espectrofotómetro, pues le hace un análisis completo, ¿no? Lo quema y sale todos los rastros igual el potasio, ¿no? En vez de un espectrofotómetro, lo meten en un centímetro cuadrado esa o un gramo de tejido triturado, ¿para qué? En un fotómetro de llama. Ese fotómetro de llama lo quema, ¿no? Quema el tejido y ahí esas cenizas las determina automáticamente y sale en la pantalla en partes por millón cuánto de potasio, ¿no? hay en ese tejido. Pero hay que llevar una muestra de área foliar, ¿no? Que determine más que todo el tercio medio para arriba, eso sería lo ideal, no se hagan problemas, pero eso tiene que tener un proceso, hay que llevarlo lo más rápido al laboratorio, ¿no? Para un picado, un lavado, un secado a estufa a 60 grados centígrados, y pues de ahí se hace una molienda y se utiliza un poquito, ¿no? ¿No? Se mete en esos molinex, los trituradores, y rápido. Y pues de ahí ya ves que vas a determinar, ¿no? ¿No? Mandas, y es más, puedes mandar tejidos al, al laboratorio de fitopatología. De repente esos tejidos vienen con algo de alguna enfermedad, ¿no? Alguna alternaria o alguna fungosis. Todo eso sirven estas muestras también, ¿no? Pero ya acá, pues, con estos métodos que hemos hablado de disolución, ¿no? Titulaciones, destilaciones, ¿no? Para determinar fósforo, azufre, boro, los diferentes cationes, sodio, hierro, magnesio. Hay métodos que ya todo eso tendríamos que hacer un curso bien específico para ir al laboratorio. Pero es posible, es posible. Entonces, como en el análisis de suelo, ¿se acuerdan, muchachos, que les decía que el muestreo ¿no? de la muestra tiene que ser una muestra buena, significativa, representativa? O sea, que sea lo más fiel posible, evitar muestrear cosas que van a alterar el resultado. En el suelo, pues, ¿se acuerdan que no debíamos muestrear en potreros donde habían sido corrales, porque va a haber más materia orgánica o debajo de un árbol grande,
o en un camino donde por ahí pasa la maquinaria, los tractores, siempre va a estar más compactado el suelo, ¿no? O donde hay un problema de saneamiento de suelos. Entonces, eso hay que tratar de evitar. Acá en los análisis foliares también, ¿no? Hay que tratar de llevar muestras, pues, que no distorsionen, ¿no? ¿No? Tener un buen muestreo. Análisis de laboratorio. Hay que tener un buen análisis de laboratorio, sobre todo que tenga estos instrumentos, estos cromatógrafos de gases, estos espectrofotómetros, para poder hacer ¿no? Estos reactivos químicos, estas titulaciones, para hacer titulaciones y todo esto, para poder hacer esas determinaciones. Un laboratorio que sea certificado. Y bueno, pues conocer los rangos óptimos y óptimos, eso ya hay muchas tablas. En el capítulo pasado dimos a conocer, habrían varias tablas de necesidades de nutrientes y sin pasarse los rangos para no tener toxicidad. Y bueno, y todo esto tiene que ser apuntado, monitoreado, registrado. ¿Cómo se llama todo eso? Trazabilidad, ¿no? Trazabilidad porque si vas a trabajar en un fondo, vas a tener que tener e informar todos estos datos. Se aplicó tanto de esto, tanto de lo de acá, en el lote 6, ¿no? Que es palta Hass de 6 años de edad. En este lote 3 hay 8.000 o 6.000 plantas, o sea, por lo menos unas 8.000 plantas a 500 plantas, unas 15 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, ya eso es manejo, pero tienes que haber una trazabilidad, un registro, monitoreo, inspección. Después de que has hecho un mejoramiento, una fertilización, ¿no? Para corregir algún microelemento, regresas a ver la planta, ¿no? A ver el color de hoja, a ver cómo se ha puesto el vigor, si hay brotes nuevos, si hay desarrollo de frutos, si hay floración, si hay cuajado, si hay uniformidad de fruto, en caso, dependiendo de la fenología. Te llevas otras muestras para hacer de repente otros análisis. Llevamos y tomamos las muestras, las cortamos, ¿no? Y en el laboratorio, pues, le damos el tratamiento adecuado según lo que queramos determinar, ¿no? Pero siempre va a haber un diagnóstico de un estado nutricional, cómo está la planta, cuánto de clorofila hay. Ahora hay medidores de clorofila, he visto, ¿no? Hay unos sensores que acercas a la hoja, sin malograr a la hoja nomás, te da un nivel de clorofila. Pero eso es más fácil ahora. Y hay programas, como le digo, ¿no? Hay programas también ya son con inteligencia artificial. Pero tenemos que tener un determinado momento si depende de la etapa fenológica que tú quieras determinar. En café, por ejemplo, es antes de floración, cuando está en la emisión de brote, de crecimiento vegetativo, ¿no? De activación de planta ahí. Pero también se puede hacer en plena floración, porque es un momento crítico de la planta para manejar su fertilización adecuada, para ver cuánto de fósforo tiene, cuánto de calcio tiene. De repente hay que aplicar un poquito de silicio después al cuajado. Todo eso hay que ver, ya es un manejo más, ¿no? Y bueno, tenemos que seleccionar el tejido, sí. El tipo de hoja tiene que ser una hoja madura, completa, que esté sana. Pero si predominan las hojas que están malogradas, pues hay que llevar una muestra también, ¿no? De repente están quemadas o están intoxicadas. Pero de todas maneras hay que evitar hojas o material que esté dañado por insectos, quemaduras, contaminantes, porque van a distorsionar los resultados, va a distorsionar la lectura que hagan en el laboratorio. 40 hojas por lote, suficiente. 40 hojas por hectárea. Va sacando por ahí del tercio medio, si es ¿no? Y bueno, ya es criterio de cada uno, pero yo sacaría el tercio medio, ¿no? Donde están activas, ¿no? Donde están activas
Acá está, ¿no? Acá preferible no el brote, porque en el brote siempre va a haber más nitrógeno. ¿Sí, verdad? En los brotes arriba va a haber más nitrógeno. Y es crecimiento apical. En cambio, las hojas de en medio, esas pueden ser más representativas, más significativas. Bueno, pues también hay que usar algunas herramientas para hacer estos análisis. Como como toda labor agronómica, tienes que entrar al campo con tus, con tus, con tus instrumentos de protección personal, ¿no? Tus guantes, tus gafas, tu overol, tus botas, porque vas a hacer una actividad agronómica. Si es un fondo de exportación, tienes que hacerlo así. Si es un fondo, pues, que no es afiliado ni tiene que cumplir con normativas, por ahí se pueden romper, ¿no? Pero siempre es importante, por ejemplo, desinfectar las herramientas, siempre, no solamente para sacar muestras de análisis foliar, para las podas, ¿no? Las podas de formación, podas sanitarias, podas sanitarias de formación, de estructura, ¿m? Podas de producción. Siempre hay que desinfectar las tijeras o los injertadores y todo eso, los machetes de repente, no sé, pero hay que tener todo bajo control. Yo creo que siempre tenemos que tener un pensamiento de hacer una agricultura sostenible. Acá hay una tabla de más o menos un muestreo, ¿no? Un muestreo en olivo, en aceituna. Las hojas siempre tienen que ser las medias, des en cuenta. Ya les estaba explicando. Nunca las de arriba porque las de arriba tienen más nivel de nitrógeno. Pero puede ser en época de julio, agosto o en enero o febrero, como les decía, ¿no? Activando la planta o ya a mitad de campaña y tomar hojas maduras del tercer medio. Acá le dicen en nudos, pero bueno, yo les digo el tercio medio para que ustedes sean más. Y son 100 gramos más o menos de hoja que tienes que tener, ¿no? No especificamos hojas porque hay hojas que son chiquitas, hojas más grandes. Pero tiene que ser recorrer la finca, sí. Y aquí hay unos datos de unos análisis de, de tejido foliar, ¿m? De 50, ¿no? En olivo, en hojas de olivo. Determinan boro, calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, nitrógeno, potasio, zinc. Todo en partes por millón o en porcentaje. Y al final y te dan aquí el nivel, si estás bien o mal, como para que tú ya, ves, solito, tú te des cuenta si está mal tu campo, si está bien, ¿no? ¿Mm? Y acá está el método con que se hizo el análisis. Fue de colorimetría para el boro, espectrofotometría, ¿no? El método de Helmholtz para el nitrógeno, ya lo habíamos visto. Pero eso es, pues, para la gente que quiere seguir un curso de análisis de agua, ¿no? De microbiología, digamos. Pero nosotros lo que sí tenemos que tener son estos datos, ¿no? Los niveles. Aquí estamos viendo, este es en el caso de olivo, pero sí hay más datos como aquí en estos frutales de pepita, para que tener una idea de nitrógeno, fósforo, potasio, de estos macroelementos para ver si está en un nivel adecuado, alto o deficiente. Ya cuando ustedes tengan este material, pues van a poder con más exactitud poder esto revisar, pero den en cuenta que siempre tenemos que tener un nivel adecuado, un adecuado. Siempre los excesos son malos. Los excesos son malos o los extremos son malos, ¿no? Acá también hay una interpretación de unos análisis que se mandaron a hacer. Exactamente no determina el cultivo, pero des en cuenta, ¿no? Aquí está el método, Dumas, ¿no? Las unidades en gramos por 100 gramos y aquí está el resultado en sí. Y aquí solito te da el mismo laboratorio, te dice si está alto, bajo, normal. Y acá te pone el rango óptimo para que tú veas.
¿no? Tú hagas tú ya salgas de duda y aprendas también, ¿no? Pero ustedes ya con esto tienen una idea y los capítulos anteriores que hemos visto de estos, pero en análisis de suelos y de agua, ya tienen un conocimiento global de los tres análisis objetivo de este curso. Eso es lo que queríamos. Y acá estamos viendo los porcentajes óptimos y críticos en diferentes cultivos para diferentes nutrientes. Qué importante este cuadrito, ¿no? Tiene ahí café, maíz, banano, y aquí tiene para interpretar los niveles de nitrógeno, ¿no? Y sobre todo si está en un buen nivel o un bajo nivel. Ahora, todos sabemos pues que las deficiencias siempre van a saltar a la vista, ¿no? Siempre, por ejemplo, en los cítricos siempre hay deficiencia de fierro, magnesio, de zinc, de fierro, zinc. La deficiencia de fierro con zinc en los cítricos está bien ligada, ¿no? Pero de todas maneras hay que hacer análisis. Pero cuando yo veo hojas cloróticas totalmente amarillas, pues yo digo, aquí puede ser falta de nitrógeno o de azufre, aunque el azufre como que deforma un poquito las hojas. Pero si yo veo unas hojas medias moradas o de color púrpura, ¿no? En el caso del maíz siempre se ve es deficiencia de fósforo y de potasio, pues los bordes que se queman un poquito, medios alterados, los bordes de las hojas, es potasio. Y cuando son microelementos, eh, eh, son nervaduras, clorosis en forma de nervaduras, ¿no? ¿No? Acá como en el manganeso, el magnesio y el zinc. Las clorosis son con tipo de nervaduras, así como si a la hoja le hicieras una radiografía, ¿me entiendes? Y acá pues están las deficiencias de microelementos con la toxicidad. Cuando hay mucho fierro, el fierro es tóxico. Hay manchas marrones. Bloquea el fósforo. Eso ya lo sabíamos, ¿no? El fósforo y el zinc. Por eso que cuando hay deficiencia de fierro siempre hay de zinc. Ahí está la razón, porque se interfieren. Por eso que siempre mejor es dar unas aplicaciones de microelementos, de mix de microelementos al comienzo de campaña. Al comienzo de campaña y de repente una intermedia, ya cuando el fruto está un poquito. Hay mucha gente que mete microelementos para que la fruta no se pintee o no se madure tan rápido. ¿No? Muchas veces me han dicho, ingeniero, ¿qué le ponemos a la manzana? Porque está muy barata en el mercado y se me está poniendo roja, se me está rojeando, está madurando. Entonces ahí le ponemos un buen mix de fierro, magnesio y zinc, manganeso, y la cáscara se retarda en rojear. La planta se aguanta también fisiológicamente porque no, obvio, va a querer retardar. Pero siempre van a haber problemas de microelementos y de elementos, sí. Aquí hay un cuadro en maíz, como le decía, en fósforo, pues las hojas rojas. ¿M? En magnesio, pues se rayan con una clorosis intervenal. Pero, como les decía, mejor es sacar muestras del tercio medio. Aquí están haciendo un sketch de dónde sacar las muestras de hoja o foliar. Si es de la parte ahí, de arriba o la parte de abajo. Y pues, mejor es llevar una intermedio. Intermedio, no se hagan problemas, por favor, ¿no? Pero si ya quieres hacer algo más específico, un trabajo de investigación, se puede muestrear la parte superior del tercio superior y pues también se puede muestrear de una parte inferior, del tercio inferior de la planta o el tercio medio para abajo. Pero tenemos que hacer integridad de estos análisis, sí, ya sabemos que la agricultura es un manejo integrado no solamente de plagas y de manejo agronómico, sino de todo. Y ahí entran
investigaciones y los análisis del suelo. Hay que integrar el análisis foliar con el análisis del suelo y el análisis de agua. En este cuadro, pues, te dice cómo se complementan, ¿no? Son importantes. Sobre todo el agua es un agente complemento, ¿no? Es un complemento. ¿Cuántas plantas y qué cantidad se debe llevar de hojas? 200 gramos, esto más o menos estábamos hablando, 200 gramos de hoja, ¿no? Pero que sean unas hojas que sean enteras, que sean sanas. ¿Mm? Cualquier pregunta por el chat y la vamos desarrollando, por favor. Y bueno, el agua determina mucho, ¿no? La calidad del suelo y también es parte de fertilización. El agua trae un pH, trae una conductividad eléctrica, trae nitrógeno, trae en forma de nitratos, de nitritos, trae fosfatos, fósforo, trae potasio. El agua trae magnesio, trae cloruros, sodio, ¿no? Azufre, trae sulfatos. Entonces eso es parte de la fertilización. Por eso que hago análisis de suelo, cuando te dan las recomendaciones, es ideal tener el análisis de agua para ahí restarle nada más. El agua aporta nutrientes también, pero muchas veces malogra el suelo. Si viene un agua con un pH muy elevado, va a subir el pH. O si viene con mucho exceso de sales, a la planta, al suelo lo va a poner un suelo salino, tóxico. O si viene con muchos carbonatos, ¿no? Va a poner un suelo calcáreo. Por eso es que hay que integrar, muchachos, hay que integrar los análisis de suelo, agua y planta, ¿no? Es un triángulo para poder hacer con mayor efectividad las determinaciones, las determinaciones. Entonces, vamos a ver que se pueden alternar estos análisis. Puedes hacer un foliar con uno de suelo, ¿no? O un foliar con uno de agua. Entonces, podemos ver, ¿no? A manera de ajuste, sobre todo si son programas de fertirrigación. Ahí sí, ¿no? Porque hay que ajustar de repente. Y es más fácil. Hay más fácil, hay más posibilidad. hay más, hay más fraccionamiento. Pero de todas maneras, todo lo que son fertilización va a estar en juego o determinada pues por los factores climáticos, el tipo de suelo, las calidades de agua, los factores climáticos, ya saben, ¿no? Temperatura, humedad, viento, humedad, radiación, precipitaciones. Todo eso hay que tener en cuenta, el tipo de suelo, ¿no? ¿Qué textura es? ¿Es arenoso, franco, limoso, arcilloso, franco arcilloso, franco limoso, franco areno limoso? Hay 12 tipos de nomenclaturas texturales. Entonces hay que conocer. Pues, y para ir terminando el curso, ha estado muy explicativo, ya sabemos la importancia de cómo ayudan esos análisis, ¿no? Estos análisis para determinar estos parámetros, tanto sea de suelo, de agua y foliar, para afinar nuestros métodos, nuestros planes, nuestros programas de fertilización. ¿Para qué? Para que optimizar la producción de la planta, optimizar producción, optimizar el uso de estos fertilizantes para que no haya tanto gasto, tanto económicamente y bueno, y gasto también del suelo, ¿no? Porque ya saben que meter estos fertilizantes químicos degradan el suelo, lo degradan, lo perjudican, lo erosionan, lo matan. El suelo es un ser vivo.
Estás metiéndole química. Y no solamente matas el suelo, ¿no? Matas toda la fauna que pueda existir. Y eso se va más abajo, a las escorrentías subterráneas, a las aguas subterráneas, ¿no? Y filtras en los puquiales, salen en los riachuelos, en las quebradas, ¿no? Se forman lagunas, la gente consume esa agua. Ya hemos visto ese problema que hay. Ahora, tenemos que conocer, ¿por qué? Porque vamos a tener una interpretación adecuada de los parámetros físicos, químicos que tiene el agua, que tiene el suelo, ¿no? Ya sabemos las propiedades físicas, textura, estructura, porosidad, densidad aparente, color del suelo. Y ya tenemos las características químicas, ¿no? Porcentaje de materia orgánica, conductividad eléctrica, pH, capacidad de intercambio catiónico, y tenemos las biológicas, que es la cantidad de la población buena, de organismos biológicos buenos que hay en el suelo, y de malos también, ¿no? ¿No? Una contabilidad de densidad poblacional por centímetro cuadrado. Ya eso también hay que llevar su muestra, ¿no? Ahí podemos aprovechar las muestras que se van al análisis, a los laboratorios para el análisis de suelo. Se puede pasar una muestra para el laboratorio de fitopatología o de microbiología agrícola. La calidad de agua de riego influye directamente. Sí, ya hemos visto que trae nutrientes y sobre todo que acondiciona al final, ¿no? Es la que manda. El suelo puede tener un pH y una conductividad eléctrica, pero viene el agua con una conductividad eléctrica muy alta, que significa que viene con una concentración de sales, de iones de sodio y de cloruro. El cloruro de sodio es una sal y va a intoxicar a la planta. Entonces, por eso tenemos que saber que la calidad del agua juega un papel muy importante en todo el comportamiento de un cultivo, en toda la biótica. Y tenemos que tener un diseño de programas de fertilización adecuado, sí. Y eso pues se refleja con los análisis que tengamos en laboratorio y en los métodos que podamos optar. Eso también es importante. Y a nuestra capacidad. Ahora, si la fertilización tiene que ser orgánica, porque vas a entrar a un sistema de exportación, pues mientras más materia orgánica metas y menos químicos, ¿no? Y tratando de que la producción no se baje mucho y se mantenga, pues ya vamos ganando. Ya saben que ahora no es pretexto no exportar. Se puede exportar desde media hectárea, tener tu finca de media hectárea, de una hectárea, ¿no? Certificada, y comienzas a exportar lo que puedas. No hay problema. Ahora los gobiernos regionales están dando muchas facilidades, ¿no? Para poder exportar. Y bueno, monitoreo continuo, muchachos, el monitoreo continuo que significa inspección, evaluación, ¿no? Registro. Eso se llama trazabilidad, ya lo habíamos tocado anteriormente. La trazabilidad es el registro de todos los procesos que se hacen durante el desarrollo o producción de algo. En este caso de los cultivos, pues saber de qué semilla es, cuánto semilla vino, qué tratamiento se le dio a la semilla, cuánto tiempo demoró en germinar, qué se le puso a la semilla, se le puso enraizador, se le puso algo para el gusano de tierra o para los hongos del suelo como Rhizoctonia, Fusarium, Fitium, Phytophthora, qué personal, ¿no? Ahora, si quieres jalar más datos, te vas a la estación estación meteorológica y pides los datos de qué temperatura hubo el día que la sembraste o que la trasplantaste, cuántas horas de sol, ¿no? Qué humedad hubo, ya todo eso pues ya es trazabilidad, registro, monitoreo. Y bueno, tenemos que
tener una agricultura sostenible, por favor, ya una agricultura sostenible. Ya está bien usar químicos, ¿no? Pero una vez que usemos químicos, ¿no? Tratar de enmendar el daño. Si usas urea, fosfato de amonio, trata de meter guano u otro tipo de compostaje al suelo. De repente mejorar el suelo, solamente con mejorar el suelo, ¿no? Nivelar el pH, subirlo, bajarlo, neutralizarlo, dependiendo del cultivo. Todo eso es. La agricultura es integrada ahora, por favor. Integrada. Y bueno, yo creo que ha sido un curso de mucho provecho. Yo también realmente también cada vez que dicto un curso uno aprende, recuerdo muchas cosas. Pero acá he tenido que también revisar algún material bibliográfico. Como siempre, uno repasa ¿no? O se actualiza. Aquí les dejo también, ¿no? de, de Linea. Este de Linea es muy bueno, léanlo. De repente ya cuando se trae este material. Y bueno, de mi parte y de parte de Sinagro, que es la escuela agropecuaria encargada de transferencia de tecnología y de ciencia, yo les agradezco que hayan estado hasta acá. De repente hay alguna pregunta, alguna pregunta que haya quedado acá Félix, buenas noches. Hubiera sido buen ingeniero que nos dé información sobre los rangos para realizar una buena interpretación de análisis de suelo. Eso fue esto. Sí hay en la primera parte, Félix, hay muchos cuadros y muchos para poder interpretar los análisis de suelo y hay muchos ejemplos. Es cosa revisarlo. Y acá también en la última parte hay una interpretación, dos interpretaciones de análisis foliares, ¿no? Que ya vienen con sus, con sus rangos y promedios, ¿no? Pero como le digo esto, Félix, hay más factores, no solamente que influyen en un programa de fertilización de suelos. Siempre hay que ver la fenología de la planta, ¿no? Las cosas climáticas, los factores climáticos. O sea, vamos a tener que hacer, además de tener los parámetros necesarios de suelo, agua, pues también tener factores climáticos y conocer la fenología de la planta y la fenología de repente de las plagas y enfermedades que puedan atacarlo. Y sobre todo trabajar a la prevención, Félix, porque si ya sabemos que ataca tal plaga o el cultivo es susceptible a tal deficiencia nutricional, ¿no? O que necesita más en determinado momento, fenología, pues hay que hacerlo, hay que implementarlo, hay que implementarlo. Sí, y sobre todo que ahora ya los análisis de suelos y de agua te los traen interpretados, pero siempre les voy a decir que inclínense a la agricultura sostenible, ¿no? A usar todo lo que son enmiendas orgánicas, los violes, o preparen. Ahora eh, se pueden preparar violes rápidamente en los biodigestores. He visto que los están vendiendo en Eternit, Rotoplas, de 200 litros, de 1000 litros. Ahí puedes preparar tu biol, dependiendo, ¿no? Puedes meter 150 litros de agua, 20 kilos de ceniza, puedes meter 10 kilos de melaza, 10 litros de leche, eh, 30 kilos de estiércol de vacuno ¿no? Y eso lo dejas fermentar y tiene un sistema de desfogue, porque toda fermentación origina gases y le sale está completamente tapado y sale un desfogue que va a una botella, ¿no? Todo eso ya se puede hacer, no hay ningún problema para no innovar. Arnold, buenas noches. ¿Qué cultivos pueden absorber inmediatamente los nutrientes? Se aplicaría únicamente los estimulantes y abono foliar. Mira esto, Arnold.
Buena pregunta, Arnold. Esa pregunta está muy buena porque hay cultivos que son más violentos que otros. Y eso tú puedes encontrarlo cuando son plantas C4, ¿no? Porque hay plantas C2 de metabolismo lento, C3 normal, y hay plantas C4 que tienen un metabolismo muy violento, muy rápido, como las gramíneas, como el maíz. De ahí sí, ¿no? Hay que darle sus fertilizaciones y sus estimulantes. Ahora, si son de repente plantas que son, que son híbridas, las plantas híbridas, las variedades híbridas, responden muy bien a las fertilizaciones foliares con estimulantes, con reguladores de crecimiento. Les puedes explotar su vigor híbrido al máximo, mayor producción, pero siempre tiene que tener un buen manejo nutricional. No le puedes meter un bioestimulante si la planta está enferma o no tiene las reservas. Es como que, Arnold, me estarás escuchando, yo te agarro y te bioestimulo, pero no tienes las reservas. Entonces, por más que te digo, oye, te voy a regalar un carro del año si es que te vas corriendo hasta el peaje, vas a salir corriendo y a las 3 cuadras te vas a caer. Pero si yo otro día te digo, anda al peaje, te voy a regalar un carro, pero llévate esta mochila, que aquí hay Gatorades, hay fruta, ¿no? Hay un suero para que te puedas hidratar en el camino, ahí sí la haces. Entonces eso es importante, ¿no? Paolo, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un libro donde están las extracción de nutrientes de cultivo. Sí, en la primera, ahí también hay bibliografía que les he dejado a lo último, pero en la primera parte de este curso, en la primera sesión, sí hay cuadros de extracción de nutrientes para diferentes cultivos. Hay que revisar nada más. Sí, Félix, hay algunos, dice que mandó a hacer unos análisis y solamente vinieron los resultados, pero no se los interpretaron. Ya eso depende del laboratorio, pero hay tablas intermedias, ¿no? Acá yo les he dado 2 tablas aquí en el último cuadro para ver en lo que es foliares. Sí, en lo que es foliares. De todas maneras, la cosa, Félix, es innovar, ¿ah? Hay que innovar, muchachos, para todos. La cosa es innovar para para ir probando qué fertilización puede ser la más conveniente. Si tienes un lote de 2 hectáreas, pues media hectárea, de repente fertilízalo de otra forma o dale otro tratamiento y que si en esa media hectárea o en esa raya o en esas 2 rayas, para no irnos a media hectárea, aunque sea un par de rayas o un par de árboles, si quieren, da mejor, se comporta mejor, al siguiente año implementamos esa técnica para todo el campo. Eso se llama innovar. No es trabajar más, por si acaso. No es levantarse a las 3 de la mañana y no, no, no. Ni que en otros países son más inteligentes que nosotros, no. Lo que pasa es que innovan. Así les vaya bien, así les vaya bien. En 5 hectáreas, media hectárea, siembran diferente, en diferente sistema de dirección de surco, profundidad de semilla, golpes por semilla, fertilización, no sé, diferente manejo. Pero si en ese pedacito da mejor o gastas menos, al siguiente año aplicas la tecnología a todo el campo. A todo el campo. No sé si me dejé entender en ese sentido de innovar, ¿no? Igualito en todos los aspectos de la vida y en todos los productos que podamos usar en la agricultura. Hay que innovar, probar y bueno, no cuesta nada, ¿no? Y eso es investigación, ciencia. Así es. Bueno, yo creo que hemos llegado al final del curso. Para mí ha estado un curso muy bueno porque ha sido interpretación y análisis de suelos, agua y foliar y sus aplicaciones.
De repente vamos a tener algún curso más después parecido de mi parte. Yo les agradezco a todos ustedes que han estado muy activos. Arnold, Félix, Félix, muchas gracias. A Paolo también, ¿no? Que han estado acá. Arnold, muchas gracias por tu participación. Muchas veces las preguntas a uno lo hacen traer más conocimiento, ¿no? ¿No? O recordar. Eso es bueno siempre, tener gente que, que sea activa. De todas maneras, muchas gracias a ustedes. Seguramente vamos a estar en otro curso también interesante de plagas y enfermedades. Sí, sí, señorita Lita, sería interesante ese curso de control integrado de plagas y enfermedades en general, ¿no? Para que ustedes tengan una buena perspectiva. Es un manejo agronómico muy usado ahora, muy fundamental más que todo, el manejo de plagas y enfermedades, así como ha sido, como es la fertilización y como en este caso la interpretación de análisis foliares del suelo y de agua. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Me despido. Adelante Central para que les dé más información de cómo tener este curso, el video y por supuesto su certificación, ¿no? Su constancia, su certificación, que ahora es muy importante para conseguir trabajos, ¿no? Y van a haber muchos trabajos de agricultura, por si acaso. El Perú va a seguir creciendo en agricultura. Muchas gracias a todos, estamos en contacto hasta la siguiente clase. Me despido con todos, hasta luego. Muy buenas noches, muy buenas noches a ustedes. Bien, nada, agradecer siempre al ingeniero Juan Cobeña por la excelencia. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, buenas noches, agradecemos a cada uno de ustedes. Y de igual manera al ingeniero Carlos Cobeña, como siempre, una excelente ponencia, una excelente capacitación, siempre nutriendo con nuestros conocimientos. Sí, efectivamente, como le decía el ingeniero, vamos a estar organizando más ponencias relacionadas al sector agrícola de la mano, obviamente, con el ingeniero Juan Cueñas, y así poder seguir nutriendo este proceso de capacitación. Los invitamos a que nos puedan seguir también de la misma forma. Le hemos dejado el link aquí en la caja del chat para que nos puedan seguir enterándose de todas nuestras capacitaciones que vamos a ir brindando. De la misma forma, agradecemos a cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier consulta para el tema de los videos, separatas y también las certificaciones directamente con sus asesores académicos, los estaremos entregando a más tardar el día lunes. ¿Sí? Una feliz noche a todos. Nuevamente agradecer al ingeniero Juan Carlos Coveñas y a nuestros participantes. Esto es la Escuela Agropecuaria Sinagro y la Escuela Nacional de Capacitación en SIP, siempre optando por la capacitación agropecuaria. Una feliz noche a todos. Cuídense.